Muy bienvenidos todos y todas, queridos hermanos, hermanas, a la clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Damos gracias a Dios por esta preciosa mañana que nos permite vivir, por un nuevo día. Y bueno, vamos a arrancar nuestra clase agradeciendo al Dios y Padre nuestro la oportunidad que nos da de vivir y de seguir aprendiendo más de su palabra. Así es que les invito, vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta preciosa mañana, porque has guardado nuestro sueño, Padre, has velado nuestro descanso y ahora nos das la oportunidad de poder eh, ver un nuevo día y disfrutar, Señor, eh, la experiencia maravillosa de sentirte junto a nosotros. Bendícenos, bendice, Padre, a nuestros hermanos en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte de los lugares donde ellos vivan, en Perú, Señor. Te pedimos que proveas para ellos, igual para nuestra hermosa Argentina, Padre. Bendícenos y que en todo, Señor, tu manto de misericordia nos cubra, nos proteja, aliente nuestros corazones en esperanza y en fe. Gracias por todo. Pedimos bendición para esta clase en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta hora, en esta primera parte de la clase, vamos entonces a cerrar lo que hemos considerado como el canon hebreo y después, en la siguiente hora, empezaremos a abrir el paso a lo que es el canon del Nuevo Testamento, para que la próxima semana hablemos sobre el Nuevo Testamento y la siguiente, la última semana de nuestra materia, estemos hablando de las diversas traducciones que existen, la historia que ha tenido las traducciones, hasta llegar a las más contemporáneas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Después tendremos unos minutos para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Bueno, nos quedamos entonces, hermanos, haciendo lo que significaba el canon griego, la Biblia de los 70, Septuaginta. Hablamos acerca un poco de la importancia que esta versión o esta traducción de los 70 fue muy importante, primera para poder eh, extender el Evangelio, la palabra, la revelación de Dios en la lengua que existía en aquel tiempo, que era el griego. Entonces, nosotros vimos la importancia que tuvo esto, además de que fue esta versión la que primeramente se tradujo y le dio un mejor sentido al texto hebreo, que recuerden, no olviden que en este momento de la historia el texto hebreo era un texto consonántico. Hablamos un poco acerca de la importancia de Alejandría, que era una ciudad muy, muy importante, la ciudad del norte de Egipto, que fue conquistado por Alejandro el Grande, el Magno, y vimos cómo el remanente o las personas que no volvieron a Jerusalén empezaron a expandirse ubicándose en los centros urbanos de la ciudad de Alejandría. Eso hizo necesario que se tradujese la Biblia. Bueno, hay una historia acerca de Aristeas que da cuenta de 72 ancianos y de ahí la derivación de la Biblia de los 70. eh, no sabemos por qué no se habló de 72, sino de 70. Vemos que es más una novela histórica, pero tiene algunos datos que son muy importantes. Y hablamos de que tanto en Alejandría como en Palestina se hicieron las distintas traducciones de los distintos libros de la Biblia hebrea. Hablamos entonces que parte de la importancia que tiene esta Biblia
o este canon tiene que ver en los llamados libros apócrifos y deuterocanónicos, que hablamos un poquitito de lo que significa lo apócrifo y por qué se le llama en los círculos católicos deuterocanónicos. Y ahora, ahí nos quedamos en la clase de ayer. Y entonces ahora podemos mirar con mayor claridad, entendiendo cuáles son los libros que componen el canon griego, que nos da a nosotros el panorama más concreto de los 53 libros que tiene la Biblia griega. Como sabrán, la Biblia hebrea tiene 24 libros y la Biblia griega ahora aumenta la proliferación de estos libros a 53. Recordemos entonces que la Biblia griega también agrupa los 53 libros que considera como inspirados por Dios en tres grandes secciones. La primera de ellas tendrá que ver con lo que son las leyes y los libros históricos. Tendrá la segunda sección, serán los libros poéticos, y la tercera sección serán los libros proféticos, el cuerpo profético. Este acomodo que tendrá la Biblia griega influirá muchísimo en el acomodo que nosotros tendremos en nuestras Biblias protestantes e incluso católicas también. Cada cuerpo del canon, tanto hebreo como griego, tuvieron sus distintas razones para poder agrupar los libros de esta manera. Dijimos, por ejemplo, en la Biblia hebrea que ellos ponen en la segunda sección el cuerpo de los profetas y ponen en el caso de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, los libros que le llaman los profetas anteriores. Aquí en la Biblia griega no hace esa distinción y entonces coloca en un mismo parámetro, diríamos, o conjunto de libros, Josué, Jueces, e incluye a Ruth. Como ustedes saben, platiqué en algún momento que el hecho de poner a Ruth entre Jueces y, y el primer libro de Samuel, nuestro, tenía que ver más básicamente no porque el libro de Ruth se haya escrito inmediatamente después del libro de Jueces. No, realmente Ruth es un texto mucho más adelante, pero cuando los sabios tratan de darle sentido a la historia que va teniendo el pueblo de Israel, entonces ellos se atienen más a la historia, se atienen más a ir dándole como sentido a los sucesos que se van dando conforme los libros de la Biblia van avanzando. Entonces, Ruth era importante ponerlo antes del primer libro de Samuel porque, como ustedes saben, el primer libro de Samuel hablará no solamente de la asunción al trono por parte de Saúl, sino también hablará de la sucesión del trono al segundo rey de Israel llamado David. Entonces, David, hermanos, como sabrán, tendrá una figura muy importante en todo el texto bíblico, tendrá una figura trascendente en el texto bíblico y habría que poner a Ruth, porque recuerden que la historia de Ruth, más allá de lo que representa la historia, es una historia que habla acerca de los antepasados del famoso rey David. Entonces, habría que hablar de Ruth, de Boaz, como el esposo, ¿no es cierto? Y tendría que, que hablar del hijo, que vendría siendo el abuelo de David, etcétera, Obed, luego Isaí, luego David. Entonces, por eso, para la Biblia griega era importante colocar a Ruth inmediatamente después de Josué, de Jueces, perdón, y entonces ahí darle sentido a lo que vendría después a hablar acerca del rey David.
Bueno, siguiendo la historia, ellos reconocen igual los 4 reinos, que para nosotros sería el primero de reinos y segundo de reinos, vendría a ser el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel nuestro. El tercero de reinos y cuarto de reinos, en la Biblia griega, vendría a ser el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes nuestro. Y aquí es muy importante mirar, estoy en esta parte donde está mi cursor, tenemos primer libro de Paralipómenos, segundo libro de Paralipómenos, que vendrían a ser el primero y segundo libro de Crónicas nuestro, ¿no? Que está aquí. Si ustedes recuerdan, en la Biblia griega, estos dos libros, ¿no? De primero libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, estaba al final el cuerpo de los escritos, estaba al final, porque estos dos libros fueron escritos mucho tiempo después. Casi, si ustedes han leído estos libros, y espero que algún día los lean, tenemos que leerlos sí o sí, repetirá muchas cosas de lo que aparecerá en nuestro primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y pudiese ser que uno diría, bueno, ¿por qué repetir las cosas dos veces? Si ya lo que aparece en primero y segundo de Crónicas está en primero y segundo de Reyes. Bueno, recordemos que estos libros que abordaremos más específicamente en esta parte de los libros históricos, tiene que ver más con los temas y la visión. Primero de Crónicas y segundo de Crónicas son escritos con una visión más sacerdotal y son escritos ya más tardíos, cuando la institución sacerdotal, los que trabajaban en el templo van adquiriendo más fuerza, más poder, más autoridad y son ellos los que empiezan a meter mano, diríamos, en el buen sentido, al texto bíblico y forman estos dos libros, Crónicas, como parte de la historia en una visión más sacerdotal, más sacra, no tanto histórica como Primera y Segunda de Reyes, sino aquí esos sucesos se les da ya cierto sentido, se les da cierta interpretación. Por eso es que en la Biblia griega aparecen los paralipómenos o crónicas nuestro inmediatamente después de los libros de los reyes. La Biblia griega reconocerá el primer libro de Esdras, que es apócrifo para nosotros. El segundo de Esdras vendrá a ser para nosotros Esdras Nehemías. Ya nosotros en la Biblia protestante separaremos estos dos libros, no serán uno solo, separaremos Esdras Nehemías y serán dos libros. Esther será el Esther nuestro, pero acá donde dice el más, son los añadidos en griego que tiene el libro de Esther. Entonces, estos añadidos que aparecen en varias Biblias, hay Biblias que estos añadidos no los tienen al final del capítulo 10. Hay Biblias que, principalmente católicas, que estos datos que aparecen como escritos en griego, los colocan dentro del cuerpo del libro de Esther. Pero la mayoría de Biblias que tienen las adiciones griegas de Esther las van a colocar al final, después del texto canónico hebreo, colocarán lo que serían los añadidos en griego. Y en esta sección de los libros de leyes e históricos, colocarán a Judith, a Tobías, a Macabeos en sus 4 libros. Judith, Tobías, primero, segundo, tercero y cuarto libro de Macabeos. Esos para nosotros serán libros apócrifos. Luego tendremos los libros poéticos, que serían los salmos nuestros. Estamos ya en esta sección, los salmos nuestros. Y en esta Biblia reconocerá un salmo más, que es el Salmo 151.
parece ser que en los descubrimientos que hubo en las cuevas de Qumran se han encontrado escritos que parece ser denotan el Salmo 152, 153, muchos más salmos, pero que solamente la Biblia hebrea reconocerá los 150 que tenemos agrupados en 5 libros que al parecer pueden ser considerados como los 5 libros de la Torá. Tenemos las Odas, que es un libro apócrifo, Proverbios nuestro, Eclesiastés nuestro, Cantares nuestro, Job nuestro, y vendrá el libro de sabiduría, el libro de Ben Sirá o Siracides, y tendremos los salmos de Salomón. Con esto se cerrará el cuerpo poético de la Biblia griega, dando paso entonces a los libros proféticos. Aquí de Oseas a Jeremías son los mismos libros que nosotros reconocemos como palabra de Dios. Incluye la Biblia griega en la tercera sección el libro de Baruch, ¿no? Que se le atribuye al secretario de Jeremías. Ya hablamos un poquitito de quién fue Baruch, que fue el secretario de Jeremías, quien puso por escrito las palabras que Jehová le había dado al profeta. Bueno, este Baruch, que tiene 5 capítulos, ese será un libro apócrifo. Lamentaciones, que sería el libro nuestro, y la carta de Jeremías, que vendría siendo Baruch 6, que es la continuación de este Baruch, pero se denominará la carta de Jeremías, aun cuando esta carta es atribuida a un profeta, no se le reconoce valor por algunos criterios que vamos a ver más adelante. Bueno, luego tendremos a Ezequiel, aquí será el Ezequiel nuestro, y tendremos, hermanos, entonces el añadido de la historia de Susana en el Daniel 13, una historia muy interesante, muy linda, muy novelesca, muy pintoresca, que tiene que ver con una mujer muy bella, que resulta que 2 jueces del pueblo de Israel frecuentaban mucho la casa de Susana con su esposo, y un día pues la vieron tan linda, tan hermosa, que le empezaron a desear, que le empezaron a codiciar. Y entonces ellos empezaron como que a hacer la maquinación en su pensamiento de cómo hacerle para poseerla. Y, y ninguno de ellos se atrevía a contarle al otro que habían despertado esos deseos de lujuria por Susana. Y resulta que un día las circunstancias los ponen en el sentido de que se dan cuenta que ambos están deseando a esta mujer, entonces hurgan un plan para poder poseerla. Y resulta que un día Susana estaba muy sola en su casa, se pone en el patio de la casa. Estos 2 hombres habían hecho planes para quedarse escondidos entre los matorrales del jardín de la casa. Susana despide a sus sirvientas. Estos 2 tipos salen, la tratan de poseer y le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, si vos no te dejas que nosotros tengamos relaciones sexuales contigo, entonces diremos que tú fuiste la que nos provocaste, que tú fuiste que tú fuiste la que estaba con un hombre extraño a tu esposo, y entonces nadie le va a creer, no, nadie te va a creer a ti, sino nos van a creer a nosotros. Susana dijo, bueno, tengo 2 opciones: o hacer que estos me hagan lo que tengan que hacer para que yo no quede en evidencia, o obedecer a Dios y no hacer que esto pase conmigo. Entonces decidió lo segundo, empezó a gritar que estos 2 tipos querían asaltarla, y finalmente estos hombres salen y dicen, no, 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 nosotros no fuimos, nosotros venimos y encontramos a esta mujer con un hombre, nosotros no lo pudimos a detener porque era un hombre fuerte, así es que esta es una mujer pecadora y por lo tanto mañana tiene que venir a juicio para que decretemos cuál es la sentencia para ella.
Es una historia que narra finalmente que estos hombres deciden matar a Susana porque había cometido el delito de adulterio y parece ser que estos dos habían salido con la suya, pero resulta que Daniel, un Daniel, por eso lo colocan a final del libro de Daniel, resulta que les dice, ustedes son unos falsos, ustedes son, no es cierto lo que dicen, no es correcto lo que dicen, y por lo tanto yo quiero que vengan porque les quiero hacer unas preguntas, pero por separado. Entonces Daniel hace una pregunta y le dice, bueno, ¿en qué árbol vos estabas cuando decís que viste a esta mujer con este hombre? No, pues que yo estaba debajo de no recuerdo los nombres, pero era como debajo del enebro, por ejemplo. Bueno, luego trajo al otro y dijo, bueno, ¿vos dónde decís que estaban cuando estaban viendo a esta mujer que tenía otro hombre? No, pues nosotros estábamos debajo de una acacia. Y bueno, resulta, según la historia esta, que Daniel ahí descubre, ¿no? El engaño de estos dos hombres. Y bueno, la historia termina con que acaban matándolos a estos jueces con sus familias, sus amigos, todo, acabaron matándolos. Y esta es una historia que trata de resaltar la figura de Daniel, un Daniel griego ya básicamente, ¿no? Que y que lo pone como un hombre con sabiduría para poder decidir y saber realmente lo que estaba pasando. Bueno, en términos generales, esta es la historia de Susana, es un añadido en griego que nosotros en el texto bíblico no reconocemos. Aquí tenemos a nuestro Daniel en negro y ustedes mirarán que la Biblia griega incorporará a Daniel, ¿no? En el cuerpo profético. Y esta alusión de los griegos, de los griegos, de los judíos griegos o helénicos, hace que Daniel se ubique en el cuerpo profético y ahora nosotros también tengamos a Daniel dentro del cuerpo de profetas. No así sucede en la Biblia hebrea porque Daniel termina estando en la tercera sección, que es es la sección de los escritos. Bueno, Daniel tendrá el carácter profético, lo reconocerán como profeta y tendrán los añadidos. Daniel tiene otros añadidos, tiene básicamente tres: la historia de Susana, la historia de los cánticos de los chicos o de los chicos, los que fueron, eh, como es, arrojados al horno de fuego ardiendo. Hay oraciones que se le atribuyen a ellos mientras estaban en el horno, que nosotros no tenemos en nuestras Biblias, es un añadido griego. Y tenemos la historia de Bel y el dragón, ¿no? Que es una historia también añadida en griego que tiene que ver con el dios Bel y que habría que pelear con un dragón, una bestia de maldad que habría que destruir y en el caso de Daniel se destruye. Entonces, vemos que en la Biblia griega aparecen estos libros que nosotros consideramos apócrifos y que en el caso de la Biblia católica considerarán como canónicos, como palabra de Dios, como inspiración divina. Déjenme platicarles un poquitito para conocimiento de ustedes, solamente para idea. Estos libros de Macabeos que aparecen acá en la primera sección de los Leyes e Historia, el primer libro de Macabeos fue escrito hacia el año 100 antes de Cristo y se hizo tras el reinado de Juan Hircano, que muere aproximadamente en el año 104. Y este libro en griego insiste en la identidad político-religiosa del judaísmo, apelando a la guerra armada que tuvo Judas Macabeo. Judas fue el gran héroe, ¿no? Que, que empezó esta revuelta macabea porque guió a los judíos en una guerra contra el imperio seleucida que gobernaba en ese tiempo.
Cuando su padre, el sacerdote Matías, inicia esta revuelta en el año 167, se culmina esta guerra en la purificación del templo en el 164 antes de Cristo y empieza una libertad religiosa para todo el pueblo. Entonces, este libro narrará esa parte histórica de la lucha que hubo iniciada por el sacerdote Matías y después con sus hijos, pero el más importante es Judas el Macabeo. Y entonces, esto es lo que narrará el libro de los Macabeos. Otro más es el libro del Eclesiástico, que aparece aquí, que es Siracides. Este libro que aparece acá, que se llama Siracides. El libro del Eclesiástico se dice que es un libro que contiene sabiduría bíblica, pero la diferencia a nuestra sabiduría canónica, que es el libro de Proverbios, es que los conceptos que aparecen en este libro del Eclesiástico son más consejos con una ideología griega que en el concepto hebreo. Parece ser que se escribe en Jerusalén entre los años 200 y 180 antes de Cristo. El nieto del autor escribe el prólogo, que ya tocamos incluso en algún momento de la clase, la importancia del prólogo. Además, es el único libro del Antiguo Testamento en griego que lleva la firma de su autor, porque aparece como Simón, hijo de Jesús, hijo de Eleazar, hijo de Sirach. Entonces se le conoce como el Siracides o el Jesús, hijo de Sirach, que vendrá a ser este nombre. Pero es un libro que tendrá básicamente ¿cómo es? Los conceptos de sabiduría, pero en una forma más helénica, más griega. El libro de Baruch, por ejemplo, que es lo que aparece en el cuerpo profético, es un escrito que se da entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, ya estamos en la época griega, y parece ser que este libro se le atribuye a Baruch como secretario, porque al parecer se siguieron muchas tradiciones que tenían que ver con la piedad penitencial que tenía Baruch como secretario de Jeremías, y parece ser, se dice, que fue escrito después de la caída de Jerusalén en el 587. Sin embargo, la misma redacción y su misma forma lo ubica dentro de lo que es el tiempo helénico y por lo tanto no cubría los requisitos para que entrara dentro del canon bíblico. Son algunos ejemplos que tienen que ver con estos libros que están en el texto griego y que nosotros evidentemente no los hemos considerado como libros nuestros, como palabra de Dios nuestra. Entonces estamos ante que estos libros apócrifos que aparecen en el canon griego no pasaron los criterios que nosotros habíamos establecido en un principio para la canonización del texto hebreo. Esto ya lo vimos. Los criterios que había, primero era que tendrían que estar escritos en hebreo y en arameo. Estos libros que acabamos de mencionar, ¿no? Que en el caso de la Biblia católica serán 7 libros que reconocerán. Es algo muy importante que, por ejemplo, acá en estos 2 libros, tercero y cuarto de Macabeos, donde está mi cursor hasta acá abajo, en la primera sección, tercer libro Macabeos y cuarto libro Macabeos, la Iglesia Católica no los considerará como palabra de Dios. Entonces, no entrarán dentro de su canon.
Ellos solamente considerarán el libro de jubileos, perdón, de primero y segundo libro de Macabeos. Pero ellos desecharán estos dos libros restantes porque considerarán que no será palabra de Dios. Entonces, el primer criterio que se utilizó para saber qué libro pudiese entrar dentro del canon es que tendría que haber escrito en esta lengua, cosa que no sucedió en ninguno de estos dos casos. Muchos dicen que el libro del eclesiástico, el que acabo de mencionar hace poco, el libro de Ben Sirá o el Siracidas, fue escrito en hebreo, pero no hay una contundencia tal que permita reconocer a este libro como libro en hebreo, y aun cuando fuera escrito, realmente no hubo ninguna aceptación dentro de los círculos del pueblo judío que lo reconociera como canónico. Entonces, este fue el primer requisito que no cubrieron los libros apócrifos. Segundo, recuerden que el requisito era que estos tendrían que haber sido escritos en el periodo comprendido entre Moisés y Esdras. Y que evidentemente por fechas, por años, estos libros fueron escritos entre el siglo III, segundo y siglo I antes de la era cristiana, y por lo tanto están muy alejados de la antigüedad que un libro necesitaba o que debía reconocerse para considerarse como palabra de Dios. Hablé un poco entonces que Daniel es la excepción, porque Daniel es un libro tardío, ¿no? Que habla de sucesos que pasaron eh, en el destierro, en la invasión de Babilonia a Jerusalén, pero que en ese tiempo este libro era muy importante para la identidad nacional judía, porque hablaba básicamente de el fin que tendría el Antíoco Epífanes, ¿no? Que tendría, y por lo tanto lo consideran como inspirado, como palabra de Dios. Pero fue el único que se hizo la excepción de no cubrir el requisito de la antigüedad del texto. Ya lo platiqué en su momento. Y el tercero, como dijimos, es que los libros tendrían que estar asociados a personajes notables de la historia que se había dado en el transcurso del texto bíblico. Y ninguno de ellos está amparado, aunque Baruch podría haber estado amparado ante la sombra del gran profeta Jeremías, pero realmente ninguno de los escritos de Baruch cubre los dos primeros requisitos. No está escrito en hebreo y por lo tanto tampoco cumple el requisito de la antigüedad. Esto es muy importante para poder entender las Biblias católicas y las Biblias protestantes. Es muy importante para nosotros saber entonces que las Biblias católicas van a recoger estos 7 libros más. Ellos tendrán 46 libros, nosotros tendremos 39 libros del Antiguo Testamento, y sabremos entonces ya la diferencia que existe. Primero, de la diferencia de número de libros, y segundo, la razón por la cual esos libros aparecen en las Biblias católicas, que hasta hoy los siguen considerando como inspirados, y nosotros seguimos rechazándolos en cuanto a considerar que no son inspirados, pero sí reconocemos el valor histórico y literario que estos libros tienen para conocer el pensamiento judío en la época griega. Entonces, sabemos ya ahora que en el caso del canon hebreo, los manuscritos de la Biblia de los 70 van a diferir en cuanto al orden de los libros. El orden generalmente adoptado en las ediciones impresas es el orden que aparece en el Código Vaticano. Ya hablaremos sobre el Código Vaticano y lo que esto implica, pero seguirá la Biblia actual, lo que aparecerá en el Código Vaticano. Las versiones antiguas y modernas en otros idiomas, incluido la nuestra,
siguen en general este orden, es decir, que después del Pentateuco vendrán agrupados los libros históricos, luego los poéticos, que incluyen los de sabiduría o sapienciales, y finalmente el cuerpo profético. Habrá un orden y un acomodo, como hoy lo tenemos en nuestras Biblias protestantes. Nosotros tendremos 4 secciones en nuestras Biblias. La primera sección tendrá que ver con el Pentateuco, que ese, como dijimos, no cambia. Vendrán después los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales de Job a Cantares, y los proféticos, que iniciarán el cuerpo con Isaías y terminará con Malaquías. Ahora, es muy importante, un dato solamente de color, es que el libro que aparece al final del cuerpo profético, y al parecer es como que el que cierra el canon bíblico, porque es interesante cómo este libro que aparece aquí al final, ¿no? Malaquías no es un nombre propio. Entonces, el libro de Malaquías es ubicado al final del cuerpo profético y se coloca allí por la razón de que, si ustedes son un tantito curiosos y leen el último capítulo del profeta Malaquías, encontrarán que en este libro terminará con 2 grandes personajes. Malaquías terminará con los personajes de Moisés y de Elías. Y esto no es menor para entender por qué Malaquías cierra el canon bíblico nuestro, protestante, y se ubica al final del texto bíblico, porque se entiende que la ley y los profetas cierran en esencia la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés entonces se atribuirá su figura a la ley en torno del Pentateuco, que, como ya hemos repetido de manera reiterada, el Pentateuco se considerará como la parte más sagrada, importante de la Biblia hebrea. Y entonces Malaquías terminará con Moisés, y también terminará con Elías, que serán los dos, el profeta Elías, el gran profeta del reino del norte, quien, como es en nombre de los profetas, será el representante de los profetas, y entonces dirán que la ley y los profetas es lo más sacrosanto, lo más sagrado y lo más importante de la revelación de Dios. Esto no es un dato menor, porque para poder entender, por ejemplo, la transfiguración de Jesús, ¿quién se le aparece a Jesús en la transfiguración? ¿Qué personajes aparecen? Esto será un dato muy interesante, porque entonces, a la luz del Antiguo Testamento, las comunidades del primer siglo, como lo veremos en la siguiente clase y la siguiente semana, darán una importancia muy grande al Antiguo Testamento, pero lo interpretarán. Y entonces Malaquías termina con Moisés y Elías, y en la transfiguración se le aparecerán precisamente a Jesús, Moisés y Elías. No es dato menor, tiene su propio peso teológico, bíblico, etcétera, pero de esta manera se cierra el cuerpo de inspiración, que contiene leyes, poesía, sabiduría, consejos, historias, narrativas, oráculos proféticos, y todo eso se cerrará en la última expresión del profeta Malaquías, que tiene que ver con Moisés y con Elías. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, damos por terminado de manera muy breve. Hablar de la Biblia de los 70, tendríamos que tener básicamente un curso completo de la Biblia de los 70. Hoy no quise embolarlos, si la palabra es correcta, no los quise embolar o no los quise saturar con, con muchos de los textos que tienen que ver eh,
en la Biblia griega que son citados en el Nuevo Testamento. Ya los tocaremos cuando lleguemos a ello. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a ver las diferencias que existen cuando citan, por ejemplo, los apóstoles. En el caso, un ejemplo solamente como ejemplo, si ustedes leen lo que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, cuando se cita al profeta Joel, si ustedes van a la cita de Joel de la Biblia hebrea, no son igual, no corresponden, no, es decir, son escritos de diferente manera. ¿Por qué? Porque la cita que aparece en Hechos no es tomada del texto hebreo o de la Biblia hebrea o del canon hebreo, sino que es tomado de la Biblia griega, de la Biblia de los 70. Por eso, la importancia que tiene el conocer eh, qué, qué, qué relevancia tuvo esta Biblia ¿cómo es? A esta traducción. Se dice que es muy probable que esta traducción fuera muy apreciada en las primeras comunidades cristianas, que fuera muy valorada la traducción. Tan es así que Pablo toma muchos conceptos, y ya expliqué creo que ayer, no sé cuándo, muchos conceptos que hoy nosotros forman parte de nuestra jerga cristiana, como propiciación, como redención, que son conceptos que vienen de la Biblia griega, que vienen de la Biblia de los 70. De ahí la importancia de conocer esta Biblia y de saber cuál era el sentido que le dieron los traductores a ese tipo de palabras. Y era muy apreciada esta versión dentro de las comunidades cristianas, pero al parecer con el paso del tiempo ganó mucho más el valor que tenía el canon hebreo. Ganó mucho más, fue más apreciado el texto hebreo o el canon hebreo. Es muy probable que la decisión que haya tenido el sínodo de Jamia haya influido para que eso sucediera. Es muy probable que eso sea. Y por lo tanto, entonces se relegó la Biblia griega a ciertos grupos que aún siguen teniendo esta Biblia como autoridad total y completa. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega utiliza la Biblia griega como palabra de Dios. No utiliza el canon hebreo, sino utiliza o enseña en el canon griego la palabra de Dios. Eh, pero hoy nosotros somos herederos entonces solamente del canon hebreo y bueno, la gran mayoría de iglesias protestantes reconocemos los 39 libros que tenemos como palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta aquí cerramos este punto. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto. Tenemos unos minutitos para charlar. Bueno, si no es así, entonces yo voy a preguntar. No sé si los que tienen la cámara apagada es porque se levantaron sin peinarse y no quieren que los veamos o están ocupados. Sé que algunos están en su trabajo y demás, pero no se escondan. Bueno, antes de yo preguntar, voy a darle paso al hermano Pedro. Así es que pónganse, no apaguen sus cámaras, ¿eh? Ojo, no apaguen las cámaras. Yo ahorita les voy a preguntar a todos. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, yo quería preguntarles sobre este movimiento de Macabeos. Era como, digamos, algo así como muy parecido a los celotes o a este tipo de gente que se unía para buscar algún propósito en lo que se refiere a alguna independencia o cuál era el motivo de pronto de sublevarse. Bueno, no sé cómo sería también en ese tiempo el actuar de estas personas. Sí, gracias, Pedro. Sí, los macabeos vienen a representar lo que vendría a ser Israel ya incluso hoy en día, ¿no es cierto? Representa esa parte de independencia, tiene un sentimiento mucho más nacionalista. Parece ser que la insurrección que es provocada por los macabeos
viene por, supongo, por lo que he leído y entiendo de la historia, el hartazgo que tenían ellos de los diferentes imperios que los habían dominado. Es una reacción natural. Todo el que es esclavo quiere su libertad. Eso lo hemos visto en todos los pueblos, no solo en Israel. Todos los pueblos que han sido sojuzgados o esclavizados quieren su independencia. Pase en Colombia, México, Argentina, tuvimos nuestras propias guerras de independencia y siempre fueron arengadas por personajes claves. En este caso, la revuelta de los macabeos tiene su gran valor porque no solamente tratan de lograr una independencia política, sino también quieren lograr una pureza que ya se había, bueno, siempre se perdió, pero en esos momentos ya se había perdido dentro de el pueblo judío. Entre paréntesis les puedo decir que es aquí donde nace el movimiento de los fariseos. Los fariseos nacen en este movimiento de santidad porque resulta que ya muchos que habían sido contaminados por la cultura griega, ya muchos se portaban como griegos, ya no eran judíos, ya eran griegos, ¿viste? Trataban tenían las costumbres griegas, se vestían como los griegos, hablaban como los griegos, la comida era griega, incluso muchos habían dejado la ley de la alimentación, en fin, mil cosas. Y nace el movimiento de los fariseos como el movimiento de santidad. Quieren ellos recuperar la santidad en el pueblo judío, pero también empieza una etapa de las distintas, ¿cómo llamaríamos? Movimientos, distintos movimientos. Los saduceos nacen, los fariseos nacen, los escribas, bueno, venían ya de tiempo atrás, y uno de los movimientos más fanáticos de la extrema derecha, no sabré cómo decirlo, tal vez estoy equivocado en el concepto, pero eran muy extremistas, que es el caso de los esenios, de los celotas más bien, más que de los celotas. Y los celotas eran como esa parte terrorista de los que peleaban y luchaban y demás. Pero es interesante incluso que Jesús recluta dentro de sus discípulos a un terrorista. A un terrorista. Pero sí, Pedro, viene a formar esos tipos de movimientos y los macabeos es muy interesante los libros porque nos hablan de esa etapa de independencia, de querer acabar con la influencia helénica que se había incrustado en el pueblo y bueno, peleas que no terminarán, ojo, no terminarán. Incluso hasta antes que Jesús naciese y aún cuando Jesús ya era un niño, siguen dándose muchas guerras, muchas matanzas, muchísimas. Israel nunca dejó de pelear. Hoy sigue peleando con el grupo Hamás. Gracias, hermano. Karina. Sí, buen día a todos. Usted, pastor, ha mencionado al principio a los masones. Si bien yo tengo entendido hoy es una asociación o es un movimiento oculto. ¿Qué tenía que ver con la palabra? La verdad que no recuerdo en qué momento mencioné a los masones, Karina, pero no, los masones no, nada tiene que ver con el texto bíblico, no, nada, no tiene nada que ver. Los masones, hermanos, es una cofradía, una sociedad, y se ha escrito muchas cosas, algunas reales y algunas medias fantasiosas respecto de los masones. Pero los masones no, los masones nacen en Francia, no recuerdo el año, los masones nacen de un movimiento
de construcción de albañiles. Por eso los símbolos que utilizan los masones tienen que ver más con los instrumentos de albañilería. Pero ellos nacen en Francia, el movimiento nace en Francia y no tiene mucho tiempo los masones. Nada tiene que ver con el texto bíblico, nada, ni la formación, ni nada, no en lo absoluto. Por eso no recordaba en qué momento mencionar a los masones, pero sí, no tendría nada que ver en el canon hebreo, ni en el canon griego, ni nada por el estilo. No sé, Karina, si vos me ayudaste a ubicarme en qué parte yo comenté, ahí a lo mejor me prende el foco. Sí, fue al principio de la clase, algo mencionó de los masones, o por ahí, no sé bien de la palabra y por ahí dijo otra palabra y me pareció que era eso. Como estoy ocupada ahora, estoy haciendo cosas y bueno, por ahí no presté bien atención a la clase. No te preocupes, Karina, no. La verdad que no recuerdo, si alguien más recuerda, amigos, si me ayuda, pero hablando un poco de los masones, no, nada que ver. La verdad que los masones es un movimiento muy interesante, no para ser parte de ellos, aún todavía me insisten ser masón. Yo tengo muchos amigos que son venerables maestros, conozco muy bien algunos temas masónicos, tuve muchas invitaciones para ser masón, pero yo siempre les dije, Jesucristo es suficiente para mí, no necesito absolutamente nada más. Pero es un movimiento, incluso sé que muchos cristianos y muchos miembros de iglesia nuestros son masones, pero creo que es un movimiento muy llamativo, ¿eh? Ojo, sí, tiene su interés, que muchos caen en eso, pero la verdad es que no creo que empate con el cristianismo, no creo que empate con Cristo. Aun cuando me intentaron explicar que no había ningún problema de que yo fuera cristiano y sea yo masón, nunca lo acepté y nunca entendí que fuera lo correcto. Así es que si alguien les invita a ser masón, díganles que la única masa que quieren probar es la de las tortillas de México. De ahí en fuera ninguna otra masa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Pueden mencionarme, hermanos, algunos libros? ¿Cuáles son los libros apócrifos que reconoce la Iglesia Católica como inspirados por Dios? Liti. Mencióneme algunos. Y no sé, pastor, el otro día fuimos a la librería y me quedé entusiasmado en comprar una Biblia católica. La verdad que con todo esto tengo curiosidad, ¿no? Y he estado viendo muy poco, pero sí me gustaría saber y bueno, y conocer algunos libros. Claro, pero ahora los acabo de decir hace no menos de 10 minutos, o 15 tal vez. Sí. Sí, lo estuve controlando, sí. Uno, que se le venga a la mente. Uno solo. Un libro Macabeos. Macabeos, muy bien. Macabeos. Primer y segundo libro de Macabeos, libro apócrifo que para la Iglesia Católica es inspirado. Rocío, decime otros. Había pensado el mismo, no me acuerdo otro. Es el que más fácil es, por eso. Bueno, Judith puede ser. Judith, otro libro apócrifo. Vamos Tobías, tres. Primero y segundo. Tobías, ok. ¿Quién más? Sabiduría. Baruch, muy bien. Serácida. ¿Cuál otro? Sirácides. Serácida.
de Sirach y de Ben Sirach, el eclesiástico de Ben Sirach. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Sí, Matías. ¿Será está bien alguna vez predicar con el libro de sabiduría de la Iglesia Católica? Solo si lo tomas como un dato histórico. Nunca deberías de tomar como inspiración de Dios. Solamente como para sacar algún dato histórico de lo que en ese momento existía o se escribió, pero no como palabra de Dios. No tenés que decir, bueno, el libro de sabiduría dice este tal consejo. Tómelo como, insisto, todos estos libros, como dijo Lutero, como provechosos y útiles para nuestra enseñanza, pero jamás podríamos usarlos como palabra de Dios porque hasta ahora nosotros no los reconocemos como inspirados. No, porque nos pasó en la iglesia que alguien predicó ese libro una vez por eso. No. Vuelvo a repetir, como referencia, sí, como un dato histórico, como hacer un paralelo, decir, miren, el libro de sabiduría dice esto, pero lo dice en un contexto griego, en un contexto helénico, esto es lo que creían estas personas, pero la palabra de Dios dice esto. Entonces, ahí nosotros tendríamos que aterrizar. Perfecto, gracias. De nada. Marisa. Buenos días. Yo me perdía en la parte de los libros poéticos, el Odas. Las odas. Sí. Bueno, esta es pregunta de examen, ojo, pregunta de examen, libros apócrifos, pregunta de examen, acuérdense. Pregunta de examen también, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para la canonización de los libros de la Biblia hebrea? Pregunta de examen, se la tienen que saber de memoria. En el caso de las odas no es otra cosa más que la oración de Manasés. Ya he hablado mucho sobre Manasés, diciéndoles que fue el rey más cruel y despiadado que inundó a Jerusalén de cabo a cabo con sangre inocente. Y según este libro dice que al final de su vida Manasés se arrepiente, le pide perdón a Dios y es la oración que él hace para redención de sus pecados. Pero aunque habla de Manasés, el rey del reino del sur de Judá, es escrito en griego, muy tardío el texto y por lo tanto no entró dentro del canon hebreo. Y está dentro del libro poético porque es una oración y la oración como tal está escrito en esta impronta literaria. Por eso está dentro de esa sección llamado poéticos. Muy bien, otra pregunta de examen. ¿Cuál fue la importancia que tuvo la Biblia de los 70? Hablé de dos motivos que hicieron importante esta versión. Así es que eso también es pregunta de examen. Ya le estoy dando algunos datos, hermanos, después no me digan que soy malo. Dos razones les di por las cuales la Biblia de los 70 es muy importante para nosotros hoy y que incluso fue importante para ese momento. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces terminamos, hermanos, el canon del Antiguo Testamento. Hay mucho más para decir. Quiero comentarles que ya está en la plataforma el PowerPoint de las clases. Hay una lectura de apoyo. Ahí viene explicado muchas más cosas, muchos más conceptos. Por favor, léanlo. Subiré después de esto el PowerPoint que acabamos de tener del canon griego. Así es que tienen todo el material, hermanos, para que vayan estudiando. No se confíen. Es muy importante. Las preguntas claves, preguntas de examen siempre van a ser qué es inspiración, qué es revelación, cuál fue el proceso que tuvo la escritura en su tiempo, cuáles eran los recursos que se tenían para escribir el texto bíblico. Hablaremos de todo lo que es el canon hebreo. Pregunta de examen vendrá acerca de los diversos momentos históricos que tuvo Israel y en qué momento histórico se ubican
los descubrimientos que se tienen de los libros de la ley. Bueno, ya les pasé el examen, hermanos, así es que espero puro 10 para ustedes. ¿Tá? Vamos a tomar nuestro receso, 5 minutitos, y regresamos para nuestra clase de Nuevo Testamento.